Vamos a la primera. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, por tu bondad, y te pido, Señor, también que a través de tu Santo Espíritu nos des palabras de vida. Que no sean mis palabras, sino tu palabra. En el nombre santo de Jesús. Amén. Hace un tiempo que por mi mente pasan muchas cosas, ¿no? Y creo que como parte del liderazgo de la iglesia, pues la mente del liderazgo tiene que estar constantemente pasando el análisis de la iglesia, de las cosas que suceden, de cómo va, de cómo estamos cada uno de nosotros. Y de alguna manera, como liderazgo de la iglesia, tenemos que ver a líderes de la iglesia que hubo en el pasado y que nos muestran y podemos traer principios que podemos también aplicar en el día de hoy. Y analizaba la situación de la iglesia y empieza a hacer por tu mente cosas relacionadas con cómo comenzó, cómo va, cómo está. Y realmente pues comenzamos con, aquí están algunas de los pequeños que dice Madrid, porque antes no me acordaba tu nombre. Esto era un problema. Pero Madrid, estaba Natanael, José, había jóvenes y empezamos. Y me recordaba mucho el texto que leía, que ahora leeremos, que es Nehemías 4. Fijaros, voy a leer inicialmente el versículo 2. De 1 y 2 voy a leer ahora. Después ya leeremos el capítulo 4, pero versículo 1 y 2 para iniciar. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de los hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos hébiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Se acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, ammonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subieren la zona, lo derribarán. Fijaros, los enemigos estaban ahí ya. La obra de la reedificación de Jerusalén había comenzado. Pero los enemigos todavía no le estaban dando importancia a la obra que Dios iba a hacer, porque veían que aquellas personas no eran lo suficientemente fuertes o no tenían lo suficiente poder como para ejercer o para hacer el trabajo que tenían por delante. Esto me llevaba a ese tiempo inicial, ¿no? Cuando la iglesia comienza con unos niños que están estudiando la Biblia y demás, el enemigo todavía no ataca. Pero cuando la iglesia se va consolidando, y en el 2014 la iglesia se consolidó, nos dieron un local, empezó los hermanos a reunirse, poco a poco ya han pasado ya 10 años y ahora estamos en este local, y bueno, ya estamos reconocidos como iglesia en el pueblo de Dios. Hay un Cristo que nos reunimos aquí, vemos que el enemigo ahora ya sí se preocupa de eso. Hace 15 días, 20 días, no me acuerdo, hace una semana atrás, hemos hecho algo importante. Como iglesia, hemos sido conscientes de la necesidad de que el pueblo de San Juan reciba un evangelio. Y nos hemos puesto en marcha. Hemos llevado un evangelio a cada una de las casas, al menos lo hemos intentado. Algunas no han llegado y otras no han llegado. Pero hemos intentado de que el evangelio de San Juan llegue a cada una, el evangelio de Juan llegue a cada una de las casas de San Juan. Así que la iglesia está haciendo lo que debe de hacer, que es transmitir el mensaje de salvación. ¿Y sabéis una cosa? Esto va a provocar que el enemigo, de esa guerra espiritual que mantiene, intente bloquear, paralizar el trabajo de la iglesia. Así que, analizando esto, tenemos que ir qué ha pasado en el pasado, cómo actuó el enemigo en el pasado, cuando alguien se pone en las manos de Dios, en este caso una iglesia se pone en las manos de Dios,
e intenta hacer la obra que Dios le ha encomendado. El enemigo se enfurece, el enemigo ataca, y tenemos que ver cómo el liderazgo en aquel tiempo actuó, cómo cada uno de los miembros actuaron en aquel momento, cuando estamos en medio de una guerra espiritual. No olvidemos una cosa, estamos en medio de una guerra espiritual. El enemigo no quiere que nosotros proclamemos que Cristo es el Señor. El enemigo no quiere que las personas se salven reconociendo que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Así que va a intentar utilizar a cada uno de nosotros para desanimar a la iglesia. Circunstancias de fuera, circunstancias de dentro, que lo va a intentar bloquear, paralizar el trabajo que tenemos encomendado de parte de Dios. Así que ahora vamos a Nehemías capítulo 4, dicho esto. Y claro, vamos a seguir con el versículo 6. Voy a leer desde el 6 hasta el 18. Edificando, bueno, ¿qué le dice la perfil? Del 6 al 18. Del 6 al 18. Dice así. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que yendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas, y los trazó que los muros de Jerusalén eran preparados porque ya los castillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos pesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos, platicaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con su espada, con su lanza y con su arco. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanza, escudo, arco y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Dios. Ahora vamos a leer el capítulo 2, el versículo 10. 2, versículo 10. Dice: pero oyendo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo ammonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Versículo 19 de este capítulo 2. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo ammonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Vemos como el enemigo empezó una guerra contra el pueblo de Dios que quería reedificar Jerusalén. Así que vamos a tratar 4 puntos en esta mañana. Espero a menos cuarto terminar. Pero yo creo que tenemos que extraer principios aplicables en el día de hoy a cada uno de nosotros, a la iglesia del Señor aquí en San Juan de Dios. Porque nos van a enseñar de que realmente el enemigo está dispuesto de luchar, de pelear, cuando una iglesia está dispuesta a hacer lo que es la iglesia, transmitir el mensaje de salvación, de salvar a la persona que nos salvó, Jesucristo, el Señor. Así que tenemos que disponernos, tenemos que estar como atalayas preparados para avisar, para hacer aquellas cosas que están conforme a la voluntad de Dios en contra de las del enemigo. El primer punto sería: el avance del pueblo despierta la furia del enemigo. Lo hemos visto ahora. Hemos leído algunos textos a partir del versículo 6, que ya nos quedamos en el capítulo 4. A partir del versículo 6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vemos que el pueblo de Dios había recibido el mensaje. El liderazgo
había estado preparando todo para que las murallas se levantaran. Dios había consolidado en la mente de Nehemías el hecho de que tenía que levantar nuevamente las murallas. ¿Y cómo lo había? Si vemos capítulo 1, capítulo 2, vemos que Nehemías había orado y orado. Una vez que había entendido de que el pueblo de Dios tenía las murallas derribadas y estaba a expensas de que cualquiera pudiera hacer y destruir todo. Y cuando Nehemías oró y oró delante de la presencia de Dios, el rey abrió todas las puertas y le dio todo lo necesario para que fuera a Jerusalén, para que reedificara las murallas. Cuando esto sucede, empieza el enemigo a armarse, a prepararse para que el pueblo de Dios no haga su obra. Nosotros también somos el pueblo de Dios en el día de hoy. Nosotros tenemos en nuestra mente ser una iglesia que sea luz y sal aquí en San Juan del Puerto. ¿Creéis vosotros que el enemigo está tranquilo? No. Si nosotros nos quedamos aquí metidos en este local, mirándonos uno a otro, cantando y haciendo todas las cosas que hacemos para alabar a Dios, está muy bien. Y Dios se goza de que hagamos nuestras cosas. Pero Dios tiene preparado para nosotros algo todavía mayor. Y es que podamos glorificar su nombre llevando el Evangelio a las personas que todavía no lo conocen. Llevando el Evangelio a aquellos que están perdidos, muertos en su deleite y pecado, y que necesitan ese Evangelio para reconocer que Jesucristo es verdaderamente el Señor y alcanzar la salvación. Eso es una obligación que tenemos nosotros como iglesia. Como pueblo de Dios, estamos llamados a ser luz y sal. Y tenemos que salir y transmitir que verdaderamente Jesucristo es el Señor. Y lo hemos entendido. Estamos en línea de poder hacerlo. Así que también tenemos que estar pendientes porque el enemigo ahora está furioso. Hay muchos evangelios aquí en el pueblo. Tenemos que seguir orando y orando para que ese evangelio dé fruto en la vida de las personas. Por lo que es lo mismo, que el Espíritu Santo vaya ablandando el corazón de los que tienen ese evangelio y al leerlo puedan reconocer que Jesucristo es el Señor. Así que la guerra ha empezado y esa guerra empieza como empezó el liderazgo de la iglesia, como empezaron los judíos allí cuando tenían que reedificar, orando a Dios, pidiéndole ayuda a Dios, porque esta guerra es una guerra feroz. Tenemos que estar delante de la presencia de Dios en oración constante. Por esta iglesia y por la obra de esta iglesia, a través del Espíritu Santo, en el pueblo de San Juan del Puerto y en los pueblos que puedan estar alrededor de él. Así que el primer punto es el avance del pueblo despierta la furia del enemigo. Fijaros estos versículos. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Es tremendo, ¿no? El texto nos dice que cuando vieron que la obra iba para adelante, sobre todo cuando llega por la mitad, pues se pusieron, se levantaron en cólera, y esto provocó la unidad entre aquellos que estaban en contra del pueblo de Dios. Y esto nos tiene que traer también un principio. Cuando nosotros predicamos de verdad el Evangelio que salva, hay muchos enemigos que se unen para destruir la obra del Señor. ¿Cómo se ponen de acuerdo contra mí? Se ponen de acuerdo contra mí porque todos están bajo el mismo. Ese es el enemigo. Satanás quiere que la obra de la iglesia no vaya adelante, sino se paralice. Así que, fijaros el texto. Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas, Asdod, todos se ponen de acuerdo, se unen con un fin común, paralizar la obra de Dios. ¿Creéis que eso no pasa? Pero no nos vamos a encontrar muchas situaciones en las que hablen mal de la iglesia, hablen mal de algunos de los miembros de la iglesia, hagan cosas que están en contra de lo que es la gloria de Dios a través de su iglesia.
Fijaros el versículo 8. Conspiraron todos a una. Unidad tremenda para ir en contra de la iglesia. Aconteció que oyendo Sanballat, Tobías, todos ellos se ponen todos de acuerdo y conspiran todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El enemigo quiere hacerle daño a la iglesia. El enemigo quería hacerle daño al pueblo de Dios en ese momento. El pueblo de Dios, la iglesia también está en guerra. Y el enemigo se va a unir para poder paralizar el trabajo que como iglesia tenemos encomendado de nuestra vida. Así que tenemos que ser conscientes de esta realidad. Cuando tú eres consciente de la realidad, de que hay gente que te van a intentar paralizar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hizo el pueblo de Dios entonces? Orar y conocer el poder de Dios. Orar y conocer el poder de Dios, porque cuando conoces el poder de Dios, confía plenamente en Dios. Esta es la obra de Dios. Nosotros solamente somos servidores en medio del trabajo que tiene que hacer Dios en el corazón de las personas a través de su mandato. A nosotros se nos ha encomendado parte de la obra de Dios, pero lo gordo, lo importante es que las personas se conviertan, eso lo hace el Espíritu Santo. Pero a nosotros nos va a intentar de alguna manera el enemigo desanimar. Y va a utilizar muchas técnicas, algunas de ellas las veremos en los días de hoy. Pero va a utilizar muchas técnicas, tácticas, para desequilibrar la iglesia, para paralizar la iglesia, para paralizarte a ti y a mí, que somos la iglesia. Va a desanimar a uno, va a desanimar a otro, va a intentar hacer y crear tensión, va a utilizar infinidad de situaciones para que nosotros nos podamos glorificar con nuestro trabajo a nuestro Dios. El segundo punto es la respuesta del siervo fiel. Fijaros, oración, vigilancia y estrategia. Oración, vigilancia y estrategia. Vamos al versículo 9. Vemos que en el 8 todos se unieron y conspiraron contra el pueblo de Dios. Pero en el 9 tenemos las herramientas, tenemos las armas que Dios nos ha dado para luchar contra el enemigo. Y tenemos que agarrarnos a ella. Versículo 9. Entonces, ¿qué dice? Oramos. Entonces, oramos en plural a nuestro Dios. No solamente Nehemías, sino Nehemías y todos los demás se pusieron en la presencia de Dios, reconociendo que Dios es todopoderoso y que aunque los enemigos tengan poder, no tienen nada de poder conforme al poder de Dios. El poderoso es Dios y la obra de Dios. Y tenemos que reconocer que nosotros somos débiles, pero Dios es poderoso. Y nosotros vamos en su nombre a hacer lo que queremos hacer, que es transmitir el mensaje de salvación. Así que Él va a proponerle que somos débiles, de que algunos estamos con muchas horas de trabajo, otros estamos en el paro en la obligación como yo. Pero nos va a poner a cada uno, nos conoce muy bien y a cada uno nos va a intentar paralizar de la manera que Él sabe. A los que son muy estudiosos, pues no, tú sigues estudiando la Biblia, pero no sabes a predicar lo que dice la Biblia. Aunque no estudia la Biblia, pues lo va a intentar confundir y va a utilizar todo lo que tiene a su mano para paralizar a la iglesia. Así que no te sientas confiado, sea quien sea, y estés haciendo lo que estés haciendo, porque tú estás en una de las dianas que se te ha puesto para paralizar la iglesia. Yo también. Todos y cada uno de nosotros. Así que dice el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y a mí esto me da una enseñanza tremenda. Orar es importante, pero no descuidar las herramientas que Dios nos ha dado. Estar también con los padres. Fíjate. Entonces oramos y pusimos guarda, cada uno trabajaba con su mano y con la otra empuñaba el arma.
la respuesta del siervo fiel: oración, vigilancia, estrategia. Oraban, sí, pero cada uno de ellos estaba defendiéndose también su espalda. Este versículo 9 nos lo aclara. Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí la palabra que aparece como guarda es activa, es decir, constantemente pendiente de lo que estaba aconteciendo. Porque evidentemente había un peligro. Y ese peligro estaba. ¿Qué es ese peligro? No tiene la iglesia. Así que tenemos que orar la presencia de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Pero tenemos que estar también expectantes de lo que hace el enemigo. Porque lo mismo, pareciendo que es espiritual lo que estamos haciendo, es el enemigo el que nos está engañando. Y el enemigo puede utilizar, lo intentó hacer con Jesús, utilizando la palabra de Dios. Puede utilizar hasta la misma palabra de Dios para engañarnos. ¿Cuántas veces se dividió la iglesia? Sencillamente porque han estado discutiendo el tema bíblico. Todo lo que divida a la iglesia está en contra de los movimientos de Dios. Así que tendríamos que repensar cuando algo de lo que estemos haciendo pueda provocar división dentro de la propia iglesia. Porque eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere la unidad de la iglesia. Por tanto, tenemos que estar constantes, pendientes cada uno de nosotros mismos, si vamos a ser utilizados por el enemigo para crear una situación de tensión dentro de la propia iglesia que pueda en un momento determinado utilizar al enemigo para paralizar la iglesia. Ninguno de nosotros, los que somos más maduros en la fe y los que son más jóvenes en la fe, estamos seguros si no estamos en la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Examinemos cada día nosotros cuál es la situación. Porque es necesario. Porque el enemigo es muy astuto. Y porque va a utilizar todo para intentar paralizar el trabajo de la iglesia. Así que el segundo punto era la respuesta del siervo fiel. Oración, vigilancia y estrategia. Fijaros la estrategia que utilizó Nehemías. Estaban trabajando, es decir, y el título de este mensaje yo le pondría, no podemos detenernos con la espada en una mano y con la pala para otra en la otra. Es decir, por una parte, cuidando la parte espiritual, por otra parte, cuidando también el trabajo que tenemos que realizar con Dios. Nehemías puso a personas que estaban trabajando, otros estaban orando, pero al mismo tiempo también tenían la espada, por si tenía que defenderse del enemigo. Voy a hacer una pregunta como uno de los responsables de la iglesia, uno de los ancianos de la iglesia, pero también como uno de los hermanos, que sabe que el enemigo es poderoso, pero que sabe que el Señor es todopoderoso. ¿Has buscado la espada? Hermano, ¿habéis estado con una espada? ¿Te estás distrayendo en el muro o en la muralla? ¿En el trabajo de la iglesia? ¿Estás realmente en tu puesto? Cumpliendo la parte que te toca de la edificación, del trabajo de la iglesia. ¿Está en otras cosas? Yo creo que tenemos que hacer nuestras preguntas. Porque cuando nos hacemos estas preguntas, somos conscientes de la realidad. De que a veces, creyendo que lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien.
podemos caer en que, bueno, ya lo hemos hecho todo, porque la iglesia se ha consolidado. Tenemos local, que está en un sitio muy a la vista, y que la gente del pueblo ya sabe que estamos aquí. Hemos repartido el evangelio, y ahora ya podemos quedarnos tranquilos. Hermano, ahora empieza la guerra. Porque ahora está siendo activa la iglesia. Así que ahora es cuando más vamos a sufrir los ataques del enemigo. Y ahora es cuando cada uno de nosotros tenemos que estar más pendientes de qué está pasando con nuestra vida, porque nosotros somos dianas del enemigo. Y va a intentar empezar por nosotros, no por el hermano, por nosotros mismos. Así que cada uno de nosotros es expectante cada día. Y en la presencia de Dios cada día. Fortalecido en el Espíritu Santo cada día. Porque lo vamos a necesitar en esta guerra. Esta guerra que empezó con unos niños en una casa. Pero que ahora, cuando la iglesia está consolidada, los ataques van a ser mucho más fuertes. Porque ahora el impacto de la iglesia también va. Y el enemigo no quiere que esta iglesia impacte de este mundo. El tercer punto, la flecha del enemigo interna y externa, visibles e invisibles. Nehemías, del 4 del 10 al 12. Fijaros. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, no decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con su espada y con sus lanzas y con sus arcos. Fijaros. El enemigo está por dentro y por fuera intentando atacar. Esto es interesante, ¿eh? Por dentro y por fuera. Así que también, desde dentro, tenemos que estar vigilantes para que ninguno de nosotros, en un momento determinado de debilidad, el enemigo lo utilice para hacer daño a la propia iglesia. Aquí, en este punto, dos cosas fundamentales que tenemos que hacer. En primer lugar, aunque seamos el pueblo de Dios, aunque estemos en el poder del Espíritu Santo, cuando caemos en un poco de debilidad, porque nos apartamos un poquito de la oración, de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo, es decir, cuando empezamos a confiar un poquito en nosotros porque creemos que todo lo que hemos hecho, empieza el enemigo a trabajar y a desanimarnos. Y tú dices: bueno, yo estoy bien, pero veo al hermano que no está tan bien, y a otro hermano que no está tan bien, y tampoco, al final está tan bien. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y cuando uno de los miembros empieza a debilitarse, todo el cuerpo se debilita. Fijaros los versículos. Versículo 10. La fuerza de los acarreadores se había debilitado. O sea, está en la mitad del muro. Y ya empieza a cansarse. Ya los sacos le pesan más. Ya el paladustre o la pala le incomoda. El que ve que está con la pala y la espada y empieza a debilitarse. Nosotros estamos también en la mitad del tiempo. La iglesia se ha consolidado, pero tiene mucho por delante que hacer. Y podemos desanimarnos, el enemigo va a intentar desanimarnos, como se quería desanimar aquí al pueblo de Dios para que no siguiera. Es decir, fijaros todavía lo que queda por delante que hacer. ¿Y cómo te desanima a ti? Porque es que todavía en el pueblo hay mucha gente que ha tirado los medios, que no quiere escucharte, que se ríen, que se burlan. Entonces esas cosas desaniman. Pero tenemos que contar con él. El Señor nos ha mandado a hacer algo.
Y tenemos que hacerlo por Él. Porque Él nos ha dicho que lo hagamos. Así que por obediencia tenemos que hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Es ser luz y ser sal. Versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El enemigo está ahí. Pero ¿qué es lo que hizo el liderazgo? ¿Qué es lo que hizo Nehemías con todo esto? Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con su espada, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿Por qué? Acordaos del Señor. Puesto, lo hemos dicho esta mañana, puesto los ojos en Dios. Mirando qué es lo que quiere para nosotros. Porque si nosotros estamos en obediencia a Él, no es nuestro poder el que cuenta, es el poder de Él. Y no van a poder paralizarnos, porque la obra no es nuestra, de Dios. Pero si nosotros ponemos nuestro poder, el poder de nosotros, nos va a paralizar, nos va a confundir, nos va a debilitar. Así que fijaros la estrategia que utilizó aquí el liderazgo. Lo puso mirando a Dios. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esto es una pelea, es una lucha, es una guerra, pero estamos en el ejército del Señor. Y hay muchas personas que rescatar todavía de este mundo que vive esclavizado al pecado. Hermano, es una bendición que podamos estar guerreando, luchando, peleando con el enemigo que esclaviza la salud, que lleva a la condenación, que lleva al infierno, como decía antes. Fijaros lo que ocurre cuando el enemigo es consciente de que nosotros también somos conscientes de que estamos en medio de una guerra que necesitamos del poder de Dios. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Los ánimos vuelven porque el Señor de la obra nunca abandona su obra. Y lo que ha comenzado lo llevará al fin. Lo que ha comenzado aquí en San Juan del Puerto lo va a llevar hasta el fin. Pero tenemos que confiar en el Dios que nos ha puesto en este camino. No es Antonio, ni yo, ni ninguno de los ancianos del Consejo de Iglesia, ni ninguno de vosotros. Es Dios actuando en cada uno de nosotros para el bien y el gozo de Dios. Para su gloria. Y para la salvación, por tanto, de vida aquí en nuestro pueblo. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo, el que vence es Dios. Así que tenemos que apelar a Dios para que Él actúe. Y eso es orar, orar, orar. Por eso sigo animando a que lo tienen. Todos aquellos que podamos, vengamos a reunirnos en oración. Esta semana ponía que aquellos que no puedan venir, pues oren donde estén. Esto no quiere decir que, como podemos orar donde estamos, dejamos de venir aquí. No. Lo importante es venir aquí y estar todos juntos en oración para aquellos hermanos que por las razones de trabajo, de enfermedad, de situaciones concretas, no puedan venir porque oren en el sitio donde están, porque su mirada en oración al
cuerpo de Cristo, porque forma parte del cuerpo de Cristo. Pero no podemos dejar de vivir en todo aquello que animo a que nos unamos aquí en la presencia del Señor. Dios obra a través de la obra de Dios. Y pasamos al último punto, al punto 4. ¿Qué es lo que podría provocar que nosotros como iglesia nos paralizamos? Que confiáramos en nosotros mismos. Existe el punto 4 es el siervo que entiende que la obra de Dios no se detiene. Porque sabe que Dios no se detiene. El enemigo no puede paralizar a Dios. Dios va a llevar su plan hasta el final. Nosotros tenemos el gozo de poder ser utilizados por Dios en su obra. De poder servir a Dios en su obra. Así que tenemos que reconocer que somos sencillamente servidores de Dios en un plan perfecto que Él ha trazado para salvar a la gente, a la persona que vive en condenación. Claro. Vamos al capítulo 6. Versículo 3. Voy a leer el versículo 2 porque si no, no vamos a entender. Sanballat, el famoso Sanballat, y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y Nehemías dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una obra, y esto marcarla en nuestra mente, yo hago una obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. ¿Por qué cesaría? Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. El enemigo va a poner muchas circunstancias para que nosotros dejemos la obra. Pero en la mente de Nehemías y de todo el pueblo estaba, yo no puedo paralizar la obra. La obra de Dios es más importante que las cosas que me están proponiendo. La obra de Dios tiene que estar en nuestra mente como algo fundamental, algo que está para glorificar a Dios. Si decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, la obra de Dios está sobre todas las cosas que nosotros podamos hacer. Capítulo 2, versículo 20. Vemos aquí Nehemías volviendo a decirle cosas. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él os prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías tenía bien claro de que la obra era de Dios y que iba a utilizar a su pueblo para hacerla y llevarla a cabo. Como iglesia, como miembro de la iglesia, tienes en tu mente de que Dios te quiere utilizar a ti, con tus circunstancias, con tus situaciones, a mí con mis circunstancias, mis situaciones, para hacer su obra aquí en San Juan del Puerto. Cada uno de nosotros somos importantes en las manos de Dios, en la obra de Dios. Él va a hacer su obra contigo y conmigo. Pero va a hacer su obra contigo y conmigo. También está trabajando en ti y en mí, quitando cosas en todo. Así que analicemos cada uno de nosotros qué cosa es todo y las quitemos nosotros, para que Dios no tenga que quitar. Porque las quita. De otra manera. Así que tenemos que estar en disposición para que Dios nos utilice la obra de San Juan del Puerto. Esto es para desanimar.
Yo creo que no. Yo creo que el mensaje de hoy es para exhortar, para que como pueblo de Dios seamos conscientes del poder que Dios tiene, de que nos está utilizando a cada uno de nosotros según nuestras propias circunstancias para hacer su voz. Y tenemos que sentirnos gozosos de que así sea. De que un inútil como yo pueda estar en manos de un Dios todopoderoso para salvar vidas en un pueblo. Yo no sé cuáles son tus circunstancias. No sé si ahora te encuentras más animado o te encuentras más desanimado. Pero yo te animo a que vayas a la presencia del Señor. De que ores, le digas, Señor, quiero ser útil en tus manos, como la iglesia de San Juan. Porque yo formo parte de la iglesia de San Juan y quiero ser útil en la iglesia. ¿Qué puedo hacer? El Señor hablará contigo. Él te transmitirá qué puedes hacer tú y qué puedo hacer yo. Pero sí sé algo que podemos hacer todos. Y es obedecer. Y para obedecerlo tenemos que saber cuál es su voluntad. Y para saber cuál es su voluntad tenemos que ir a él en oración y a su palabra para estudiar cuál es su voluntad. Así que no podemos detenerlo. Y si vemos a alguno de la iglesia que se está deteniendo, somos nosotros los que tenemos que animarlo y empujarlo para que siga cogiendo su espada y al mismo tiempo cogiendo su pala. Todos tenemos que tener la pala, o el palaustre, para seguir edificando. Pero también tenemos que tener la espada para defendernos del enemigo. Y la espada es la oración y su palabra. Que el Señor nos ayude a ser plenos. Que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros. Y que podamos, cuando pase un poco de más tiempo, decir, gracias Señor, porque la iglesia de San Juan ha sido útil en tus manos. Tú has hecho la obra, pero nosotros no hemos estorbado, todo lo contrario. Hemos servido en medio de una lucha espiritual tremenda. Y gracias a tu poder, a tu fuerza, el Señor nos ayude. La gloria sea.